Buenas tardes, soy Adriana Darias y hoy os voy a presentar el libro El psicópata integrado en la familia, en la empresa y en la política por Vicente Garrido. En primero os voy a hablar un poco de lo que viene siendo la psicopatía, para después explicaros los ámbitos en los que puedo actuar. Tres ámbitos, os voy a hablar de tres ámbitos que yo considero que son los más importantes de una persona. Para, por último, hablaros de un nuevo concepto que he aprendido con este libro y que me parece bastante interesante de analizar. Y por último, una pequeña conclusión. Este libro está escrito por Vicente Garrido en 2023, un célebre psicólogo y criminólogo muy famoso por las investigaciones y trabajos que hace en el ámbito de la psicopatía. Este libro, por así decirlo, es una autoayuda con divulgaciones científicas, ya que utiliza las propias experiencias que tiene el mismo o experiencias que investiga antes de ponerlo en el libro. Es un libro que contiene pues lo que viene siendo la psicopatía, los tipos de psicópata, los entornos en los que actúa y ciertas maneras de ver la vida que siento que me han abierto bastante los ojos. ¿Qué es entonces un psicópata? Científicamente, un psicópata es una persona con un trastorno de personalidad grave. En él encontramos varios tipos, como el psicópata integrado criminal o el psicópata oculto, y los que yo considero los dos más importantes, el psicópata controlado y el psicópata impulsivo. El psicópata controlado es el más peligroso, ya que antes de tomar decisiones reflexiona sobre ellas y tiene cierto autocontrol. Mientras que el impulsivo, pues no es tan reflexivo, puede llegar a tener muchos riesgos las decisiones que toma, además de que lleva una vida bastante irresponsable y errática. Las cuatro fases que tiene un psicópata son: la primera fase es cómo se comporta hacia los demás, con una personalidad muy arrogante, con falsos sentimientos y falso altruismo. La segunda fase es la poca empatía que tiene hacia los demás y el hecho de huir de sus responsabilidades. La tercera y la cuarta habla más sobre la vida sin poco autocontrol, tomando siempre decisiones que le pueden costar tener muchos riesgos. Y la cuarta fase que es analizar un poco la conducta antisocial que tiene. Aclarar nada más de que las dos fases más importantes para poder saber si es un psicópata o no es las dos primeras fases. Después, tenemos también la mujer psicópata, que se habla muy poco de ella ya que hay más hombres que mujeres. Pero las pocas que hay se ha podido ver que más, son más arrogantes, más narcisistas, son menos violentas y toman menos riesgo. Vale, hablando de narcisismo, hay ciertos conceptos que se pueden llegar a confundir o no saber muy bien y pensar que son psicópatas. Vale, el primero es el narcisismo. El narcisismo es una persona, ¿vale?, que piensa que sus decisiones y su forma de ser son las mejores. Es lo que le diferencia del psicópata, ya que el psicópata sabe que las decisiones que toma pueden perjudicar a la gente, pero igualmente las hace. El maquiavelismo es también el hecho de que es una persona que puede hacer con calma sus planes y llegar a estar en un estado durmiente, o sea, dormir como su parte psicópata, hasta llegar el momento que pueda realizar sus planes, algo que el psicópata no puede hacer. Y por último tenemos al sociópata, que por así decirlo, es como si tuviese dos roles. Puede ser tanto, puede matar a gente y tener una familia en casa que tiene vínculos emocionales y de apego con ellos, lo que le pasa, por ejemplo, a un mafioso. Ya por último, cierta pregunta que se hace mucho en el libro es el hecho de que los psicópatas pueden llegar a leer mentes. Y no es cierto. Lo único que pueden llegar a hacer es detectar a gente que está emocional y psicológicamente vulnerable y saber cómo manipularla. En el ámbito familiar, lo que más utiliza el psicópata es la seducción, haciendo a la persona estar en una espiral tortuoso, preguntándose, siempre buscando las explicaciones ante las acciones que tiene el psicópata. Y no es hasta mucho más adelante que que nos damos cuenta de toda esa red de manipulación que hace. Es verdad que el mejor consejo que nos da es la conversación que tengamos con
el psicópata. Además de ciertas claves como la intuición, ¿vale? La intuición, la mitad de las veces, cuando tomamos nuestras decisiones, es en el inconsciente. Según Mariana Sigma, por ejemplo, la razón y la intención es lo mismo, pero la razón es en el consciente y la intuición en el inconsciente. Tenemos que también claro que tenemos ese aspecto físico, como ese malestar en el estómago o esa ansiedad que nos puede llegar a producir, que podemos así como atribuirlo a que puede que esta no sea una buena persona. También tenemos el diálogo interior, las observaciones descriptivas y el autoconocimiento. Esto todo es hacia nosotros, es decir, preguntarnos a nosotros mismos si estamos siendo nosotros en la relación, si estamos poniendo nuestros valores y sobre todo nuestros valores y nuestra forma de pensar por delante. Y ya por último, pues tenemos el diálogo con otras personas de confianza, que gracias a este diálogo podemos ver cuáles son las opiniones de las otras personas desde vista de fuera sobre la persona con la que estamos. Que más de la mitad de las veces cuando no presentamos a alguien, a las amigas o a la familia, es porque sabemos que está mal, pero igualmente queremos seguir. Otro tema que nada más discute por encima viene siendo a ser el tema de los niños. Un niño no puede llegar a ser psicópata, puede tener síntomas que pueden llegar se puede llegar a educar bien y llegar a que no vaya por el camino de la psicopatía. Pero claro, los padres tienen que hacer un buen trabajo para que no llegue a lo de los psicópatas. Porque claramente los psicópatas es sobre entre los 20 y los 30 que se empieza a formar ese trastorno de la psicopatía. En el ámbito empresarial, lo más claro que tenemos que tener es que va a ser de la vida de los empleados una miseria. O sea, va a ser que la vida de los empleados sea horrible. Tanto si es jefe como si es empleado. ¿Vale? Se me va a querer pues dominar. Y aunque tenga esa personalidad de que transmite seguridad y que tiene todo bajo control, no es así. Es en el sentido de que lo único que busca es mantenerse en el poder, quitarse de encima a sus oponentes, va a buscar siempre riesgos y va a dar soluciones muy básicas a problemas muy grandes. Pero por esa personalidad que tiene, mucha gente piensa que es el líder perfecto. Y ya por último, el consejo que nos da el Vicente es el sentido de que cuando vayamos a contratar a esa persona, le hagamos ¿cómo se diría? Una entrevista, eso. Una entrevista muy minuciosa que tenga que hablar sobre su vida personal, además de indagar un poco sobre sus experiencias en otras empresas que ha tenido antes de entrar a la empresa que va a entrar. Y por último, en el ámbito político, lo más que podemos recalcar, ya que es un capítulo bastante amplio, es el hecho de que la peor decisión que podemos tomar es tener un psicópata en la política. Es alguien que no va a pensar en el bienestar de las personas. Alguien que solamente va a hacer las cosas si le convienen a él. Alguien que va a hacer que sus oponentes pues tengan la peor vida, es decir, quitarse de en medio a sus oponentes. Dos ejemplos claros es Donald Trump y Vladimir Putin. Donald Trump, por ejemplo, es un psicópata impulsivo, de lo que hablamos anteriormente, y Vladimir Putin, un psicópata controlado. Ya después, una de las preguntas que se hace el autor y que me hago yo encima hasta tal punto, es por qué las personas elegimos a alguien así para estar en la política. Es el hecho de que muchas personas tienen esa crisis existencial de que al final no valen nada, de que van a morir y no valen nada. Y este líder les da como un sentido de pertenencia y de seguridad. Un punto que se me ha olvidado recalcar es los puntos claves para poder detectarlo. El autor nos va a dejar 25 apartados, pero yo nada más os voy a decir 3 de esos 25, ya que es bastante largo. En primero es que
alienta teorías conspiratorias para justificar sus acciones fraudulentas. En segundo, va a regirse por principios morales utilitaristas, es decir, va a guiarse por principios según les beneficie. Y por último, por así decirlo, se enfrenta a los poderes del Estado para conseguir más poder. Por último ya tenemos la logoterapia. La logoterapia es un modo de pensar, creo yo, para mí, de Viktor Frankl, un judío que sobrevivió al campo de concentración de Auschwitz y que dedicó toda su vida a ayudar a las personas a recuperarse mental y físicamente, ¿vale? La logoterapia, ¿vale? En una dimensión espiritual, sería como que tenemos nuestros valores fundamentales con los que tomamos las decisiones de nuestra vida, ¿vale? Pues él a eso le añade la voluntad del sentido. Quiere decir que siempre vamos a tener nuestros valores por delante, ya que al tomar las decisiones nos sentiremos más útiles y eficaces. Y también saber que muchas de las veces vamos a cometer errores y puede que nos caigamos, pero que al día siguiente nos volveremos a levantar y seguiremos adelante. Y eso, sin nosotros saberlo, nos hace ser más superiores que los psicópatas. Saber que no nos pueden controlar porque tenemos nuestros propios valores y sabemos lo que nosotros valemos y lo que podemos llegar a aspirar. En conclusión, tengo que decir que este libro para mí me ha abierto los ojos a un montón de cosas y espero que a ustedes también, en el sentido de que los psicópatas no están tan lejos y que en verdad, aunque sea un choque, saber que pueden estar en cualquier parte, lo primordial es que ya lo sabemos y que podemos evitar encontrarnos con ellos. Y solamente con eso ya somos superiores a ellos. Bueno, espero que les haya gustado la presentación y que les den ganas de leer el libro tanto como me las dieron a mí.